Hola gente linda, aquí estamos de nuevo, somos San y Ale y en este video les queremos mostrar los recuerdos que trajimos de nuestro viaje a San Rafael, provincia de Mendoza. Realizamos 3 excursiones, siendo la primera y la más importante la visita al Cañón del Atuel, donde recorrimos las 4 presas que componen el sistema hidroeléctrico Los Ñihuiles. Luego visitamos la presa Los Reyunos sobre el río Diamante, donde San se animó al tiro bungee, y finalizamos conociendo un viejo hotel abandonado y las termas de El Sosneado. El cañón del río Atuel es una formación geológica que tiene una longitud de más de 56 kilómetros. Su origen se encuentra en el embalse El Ñihuil. Allí nace la grieta, que llega a tener un promedio de 260 metros de profundidad, llegando hasta más de 300 metros, y finaliza en el embalse de Valle Grande. En el fondo de esa grieta corre el río Atuel. Durante millones de años, el río fue cortando la roca, generando el paisaje que vemos actualmente. En este recorrido a través del cañón, son 4 los embalses de agua construidos, y se conoce como el sistema hidroeléctrico Los Ñihuiles. El primero es el embalse o presa El Ñihuil, propiamente dicho, que fue inaugurado en 1947. Luego la presa Isol, que comenzó a operar en 1968. Después la tercera es la presa Tierras Blancas, cuya puesta en marcha fue en 1971. Y finalmente la presa o dique de Valle Grande, que fue puesta en operaciones en 1965. En el recorrido que hicimos desde el inicio del cañón, pudimos apreciar las muchas formas geológicas que se fueron tallando por la erosión del río, el viento y las lluvias. Las más reconocidas son el lagarto, el mendigo, el bosque de coníferas, el sillón de Rivadavia, los jardines colgantes, el búho, la abuela, el astronauta y muchas más. No hubo paradas para sacar fotos dentro del cañón, por derrumbes que hubo en días anteriores. Por ese motivo nos tuvimos que contentar con ver las formas geológicas con el vehículo en movimiento. El río Atuel nace en la laguna del mismo nombre, ubicada en la cordillera de los Andes a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Su recorrido es de más de 700 kilómetros y su desembocadura es en la provincia de La Pampa, en el río Salado. Al llegar al dique de Valle Grande, hicimos una parada para ver la forma geológica más famosa del cañón del Atuel, el submarino. Esta se halla en medio del río y se ve semisumergido o elevado según el nivel de agua. Existe un conflicto entre las provincias de Mendoza y La Pampa por el manejo discrecional de las aguas del río, que afectaron negativamente el ecosistema pampeano. En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo en el cual ordena a ambas provincias, conjuntamente con el Estado Nacional, a presentar un programa de obras que logre asegurar a la provincia de La Pampa un caudal mínimo del agua del río Atuel. En la descripción del video les dejamos un enlace que ilustra este conflicto interprovincial.
Nuestra siguiente excursión fue a la presa Los Resunos, que se encuentra sobre el río Diamante a 35 kilómetros de la ciudad de San Rafael. La construcción de esta presa comenzó en 1978 y fue puesta en operaciones en 1980. Al igual que el sistema hidroeléctrico Los Nihuiles, esta presa pertenece al grupo Pampa Energía. En la descripción de este video les dejamos un enlace a una página oficial donde se encuentran todos los datos relevantes de todas las presas que visitamos en San Rafael. Se va a tirar en tiro bungee. Desde ahí hasta allá. Costó convencerla, pero la convencimos. Así que vamos a ver. Finalmente, antes de emprender el regreso, junto a la guía que nos acompañaba, convencimos a Sam para que se animara al tiro bungee. Ganas no le faltaban, pero dudaba mucho, aunque luego tomó coraje y salió a volar. Entre las actividades que se pueden hacer en el lago se encuentran canotaje, esquí acuático, buceo, pesca y otras más. También se puede realizar un paseo en catamarán para recorrer el lago mientras se bebe un trago o se toma mate, como hicimos nosotros. El Sosneado es un distrito del departamento de San Rafael que se encuentra a 140 kilómetros de la ciudad del mismo nombre y a 50 kilómetros de Malargüe. Allí se encuentra el cerro que da origen al nombre de la localidad. Este cerro tiene una altura de 5.170 metros y su nombre significa en donde primero se ve el sol. Salimos bien temprano de la ciudad, alrededor de las 7 de la mañana, y nuestra combi tomó la ruta provincial 144, para luego empalmar con la mítica ruta nacional 40 hasta confluir con la ruta provincial 101. A casi 70 kilómetros de iniciado el viaje nos encontramos con las Salinas del Diamante. Allí bajamos y tomamos algunas fotografías para luego seguir nuestra ruta hacia el Valle de las Leñas, donde visitamos el famoso centro de esquí, aunque fuera de temporada. Pero aún así es un lugar muy hermoso ya que está enclavado en medio de la cordillera de los Andes. Antes de llegar al valle conocimos la laguna de la Línea Encantada, de color verde esmeralda y unos 80 metros de diámetro. Es un lugar bellísimo para conocer. El nombre de este lugar se debe a una antigua leyenda de amor, pacto suicida y misterio. En esta leyenda se cuenta que en estos lugares vivió una tribu de nativos que pasaban sus días pacíficamente, hasta que los pehuenches, un pueblo muy agresivo, llegó a sus tierras. Con el objetivo de evitar un enfrentamiento, el cacique de los nativos ofreció a su hermosa hija llamada Elcha para ser la esposa del hijo del cacique pehuenche y así asegurar la paz. Elcha estaba enamorado de un joven de su tribu y no quiso aceptar la decisión de su padre, y junto a su amado escaparon.
pronto fueron perseguidos y acorralados. Subieron a lo más alto de las rocas que rodeaban la laguna y desde allí saltaron al agua helada para suicidarse juntos. Los perseguidores, guiados por la hechicera Pehuenche que gritaba conjuros, quedaron mudos de miedo cuando un rayo venido del cielo dejó petrificada a la hechicera en lo alto de la montaña, y allí quedó condenada a ver cada noche de luna el reflejo de Elcha en el agua de la laguna abrazando a su amado. Muy cerca de allí se encuentra el Pozo de las Ánimas. Esta es una formación geológica denominada dolina, que se forma por el derrumbe y hundimiento del terreno, quedando grandes pozos de forma cónica llenos de agua. Aquí son dos las dolinas, una al lado de la otra, y según los expertos, con el paso del tiempo se convertirán en un solo pozo al continuar derrumbándose. Subimos nuevamente a la combi y después de unos minutos llegamos al centro de esquí, donde paramos para almorzar y recuperar energías. Este es un lugar hermoso por donde se lo mire, aún sin la nieve característica que abunda en invierno. Este valle está rodeado de montañas de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, una vista imponente. Después del descanso retomamos viaje y llegamos a nuestro destino final, el viejo Hotel Terma del Sosneado. Ubicado a la vera del río Atuel y a 200 kilómetros de la ciudad de San Rafael, este hotel se encuentra abandonado desde hace más de 60 años y solo queda su estructura de piedra y los piletones de aguas termales que provienen del volcán Overo. Durante la década de 1940 tuvo su era dorada y fue visitado por muchas celebridades de esa época. Solo abría sus puertas 4 meses al año, donde estaba ocupado a pleno. Las razones del cierre y posterior abandono no se conocen a ciencia cierta. Hay dos versiones diferentes que no pudimos confirmar. Lo único seguro es que hacia 1953 cerró sus puertas definitivamente, quedando solo las ruinas que vemos en las fotos y videos que traemos aquí, y el río Atuel como mudo testigo del misterio de este hotel fantasma. Desde el valle donde está ubicado este hotel se puede contemplar el glaciar de las Lágrimas, lugar donde cayó el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, accidente mundialmente conocido como el Milagro de los Andes. El 13 de octubre de 1972, un avión que transportaba a los integrantes de un equipo uruguayo de rugby junto a sus familiares chocó contra la ladera de una montaña cercana al Cerro Sosneado. Luego golpeó contra un glaciar, iniciando la historia de supervivencia más trágica conocida hasta la fecha. Y ya estamos llegando al final de nuestro viaje a la ciudad de San Rafael. Acá les mostramos algunas postales que creamos. La Plaza San Martín y la Ciudad de los Niños están en la zona céntrica y son lugares muy lindos para visitar.
Para el final compartimos unos videos y fotos sobre nuestra visita al laberinto de Borges, un lugar muy particular que tiene una pequeña historia detrás. La obra de Borges está repleta de laberintos, y el que se halla en la finca Los Álamos, en la ciudad de San Rafael, es un monumento a la memoria del escritor. En la descripción del video les dejamos un enlace a la página oficial de la finca Los Álamos para que puedan conocer la historia de Susana y Borges y la creación de este laberinto. En los días previos a nuestra visita al laberinto de Borges había llovido mucho, por ese motivo hasta último momento no supimos si íbamos a poder visitar el lugar, ya que había mucho barro dentro del laberinto. Finalmente lo habilitaron y lo pudimos disfrutar a pesar del barro. Se está complicando acá. Esto me hace acordar. Acá sí, ¿ves? Acá te quiero ver, Acá como está tan cerrado. Bueno, Borges y sus laberintos. Está del otro lado. Volvemos sobre nuestros pasos. Está complicado el tema. Bueno. Capaz que me están dando un mensaje subliminal, que agarre la pala. Bueno. Salimos. Estamos en el laberinto de Borges. Ahí nos metimos hoy temprano, estuvimos recorriendo. La verdad que está bueno, es un lugar único, yo no he visto en otro lado ese tipo de lugares. Está un poco barroso, nos ensuciamos bastante las zapatillas, pero vale la pena. La verdad que está muy lindo y bueno, ahora vamos a conocer la historia de por qué este laberinto. En una biblioteca que hay donde se cuenta la historia de Borges y Susana, que es la dueña de este predio, ya fallecida. Así que bueno, vamos a completar la jornada hoy. Hermoso. Sandrita se fue allá arriba. Arriba de todo a sacar fotos. Yo no puedo, estoy en un segundo piso y ya me mareo, y ella se fue arriba del sexto. Bueno, así es Sandrita. Las promesas que me vuelven loco. Ya sé. Loco por besar tus labios. Sentí que